estábamos hablando de los acentos, ¿cierto? Y ¿qué dijimos de los acentos? Algunas, algunas características de los acentos. A ver, ¿me recuerdan por favor algo? ¿Qué hemos dicho de los acentos? Eran aproximadamente 48. Sí, más o menos 48 acentos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos de los acentos? Estaban divididos en dos grupos, creo. Que se pueden dividir, se pueden clasificar de varias maneras. Una de esas clasificaciones es que los acentos se pueden dividir en los que se utilizan en prosa y en poesía, ¿no? Es decir, los que se utilizan en la narrativa, que es prosa, y en la poesía son dos sistemas diferentes de acentos. Muy bien. ¿Qué otra cosa dijimos? A ver, ¿quién dice algo más? Bueno, que el pasuk se utiliza cuando ya se termina el versículo, cuando inicia ya otro. Muy bien, sí señora. El soft pasuk se utiliza, equivale a nuestro punto final y se utiliza cuando cuando el versículo se ha terminado. Ok. ¿Qué más dijimos? Dijimos que el sistema en prosa se utiliza en 21 libros de la Biblia hebrea. Recordemos que la Biblia hebrea solamente tiene 24 libros, pero esos 24 libros equivalen a nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos, lo que nosotros conocemos como los profetas menores, que son 12, están solamente en un rollo. Y por eso entonces se habla de 24 libros nada más. Eso, pero ellos tienen, reitero, nuestros mismos 39 libros. Los que sí tienen más libros que nosotros en la Biblia son nuestros hermanos católicos, que ellos tienen lo que se conoce como los famosos deuterocanónicos, ¿ya? Entonces, esos deuterocanónicos son adicionales, pero los hebreos solamente tienen 24 libros en su Biblia. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque de esos 24 libros, 21 son en prosa, 21 libros, y esos utilizan ese sistema ordinario de acentos. Y el otro, que es el sistema utilizado en la poesía. Y los judíos utilizan libros poéticos al libro de Job, Salmos y Proverbios. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra clasificación dijimos? Porque recordemos que habíamos planteado que se pueden también utilizar de otra clasificación. ¿Se acuerda Bueno, que también hablamos? estoy hablando acerca de los hemistiquios. Oh, sí. Muy bien. Hablamos acerca de los hemistiquios. Ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso. Sí, señora, muy bien. ¿Qué más dijimos? ¿Se acuerda que dijimos que los acentos pueden clasificarse también en disyuntivos y en conjuntivos? ¿Recuerdan ustedes? Y dijimos que los disyuntivos son ¿cuáles? ¿Escribieron eso? Los disyuntivos. ¿Qué son acentos disyuntivos y qué son acentos Dividen, conjuntivos? dividen una palabra de otra. Muy bien, sí señora. Los disyuntivos son aquellos acentos que están dados para dividir las palabras. Y los conjuntivos es lo contrario. O sea, Los que unen dos o más palabras. muy bien. Hay otros acentos que son conjuntivos y ellos van a ser eso, van a unir dos o más palabras. Muy bien. ¿Qué otra división dijimos que puede darse de esos acentos? ¿O qué otra clasificación? Entonces están los de prosa y los de poesía, los También disyuntivos, los hablo de conjuntivos. ¿Cuáles? también hablo de los prepositivos, que son los que van al inicio de una palabra. Genial, muy bien, sí señora. Gracias. Los prepositivos que van al inicio de palabra y los pospositivos que van al final de palabra. Hay acentos que son así. Hay unos que solamente van al inicio de palabra y solamente otros que van al final. Muy bien. Eso es lo que hemos dicho. Y hablamos de que hay unos, cuando se trata de literatura legal, hablamos de, de que las leyes tienen una parte que se llama la prótasis y que la otra parte se llama la apódosis.
y que lo que se pretendía inicialmente con esas divisiones era que los versículos, o sea, lo que nosotros llamamos versículos en este momento, sean, digamos, por lo menos estuvieran casi de la misma cantidad de letras, de palabras, pero obviamente eso no se dio tanto. Entonces hubo algunos que quedaron de muy pocas palabras, pero eso sí, nunca de 3 palabras. Y entonces, de todas maneras, se dijo que esos acentos, la manera en que lo dividían los versículos y los capítulos, esos acentos, es mejor desde un estudio crítico literario que la división que nosotros hacemos de la Biblia en capítulos y versículos. Y que eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Y les dije también que había un acento que era el acento adnaj. ¿Recuerdan? El acento adnaj, y les dije que ese acento lo que hacía era dividir el acento adnaj lo que hacía era dividir en dos grandes partes, digamos, un estico. Y les decía que era eso de estico. Entonces, permítanme compartir pantalla. Profesor Luis Carlos, ¿será que me puede colaborar? Pues, o sea, yo sé que ya va más adelante, pero es que a mí me quedó una duda en lo de los acentos en los impositivos, Sí. que dice que son los que se le colocan sobre una sílaba que, perdón, es que mira que ahorita estoy revisando y ahí no puse cuál era. Estamos hablando de los acentos, ¿qué? Los impositivos. Los acentos impositivos. Esa es otra división que hicimos, los impositivos y los pospositivos, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que aquí estoy revisando y me di cuenta que no sé, ahí me quedé como que, no sé, no copié la otra palabra donde decía de que se colocan sobre una sílaba, no sé si era tónica, la verdad no. Entonces, hay unos que se llaman disyuntivos o conjuntivos, que ya dijimos que se colocan sobre una sílaba tónica. Y son o prepositivos, hay unos que se colocan prepositivos, que dijimos que era al comienzo de la palabra, y pospositivos. Y dijimos que los impositivos son los que se colocan sobre una sílaba tónica. Es decir, cuando hablamos de una sílaba tónica es una sílaba que tiene tono o que tiene el acento, pues. Por ejemplo, cuando Sí, yo digo papá, papá, la sílaba tónica en papá es la segunda sílaba, la que tiene el acento, la tilde en la A. A esa clase de acentos se le llama impositivos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se colocan sobre la letra. Mientras que hay otros que van debajo de las letras. Ahorita los vemos. Entonces, impositivos son los que se colocan sobre las letras. Y les dije de un acento que se llamaba adnaj, ¿no? Creo que alcanzamos a un acento que se llama adnaj, que es más o menos así. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Acentos. Y hay uno que es como más o menos así. En algunas gramáticas lo hacen así. En otras gramáticas, como vimos, solamente lo hacen así, o en el texto bíblico, pero es más o menos el mismo. Este se llama adnaj. Y dijimos que ese acento se coloca debajo
se coloca para dividir dos mitades de un texto poético. Y les dije que lo que pasaba era que en el hebreo hay una cosa que se llama los esticos, ¿se acuerdan? O estijos. Esto que voy a escribir acá es griego. Estijos. Y estijos significa línea. Que lo que nosotros en nuestra poesía llamamos algo así como versos, en la poética hebrea se llama estico. ¿Listo? Y le dijimos que cada estico tiene un hemistiquio. Un hemistiquio A y un hemistiquio B, ¿correcto? Eso de hemistiquio es, haga de cuenta como decir, esta es la primera parte del verso y la segunda parte del verso, como para que lo entendamos. Y les dije que entre el hemistiquio A y el hemistiquio B hay una cosa que se llama paralelismo. Esto lo explico para que entendamos de qué es que se trata. Y les dije que el paralelismo podría ser de varias maneras. Uno puede ser paralelismo sinónimo. ¿Y qué es lo que pasa con el paralelismo sinónimo? Utiliza el hemistiquio B para repetir lo que había planteado en el hemistiquio A. Permítame, tengo que decirles de eso. Esto es en otras materias que se ve esto. Pero se los digo para poder explicarles de manera mejor lo que les estoy enseñando. Entonces, ¿qué es un paralelismo sinónimo en la Biblia? Es el que utiliza el hemistiquio B para repetir algo que ya había planteado en el hemistiquio A. Por ejemplo, veamos el Salmo 19:1. A ver, leemos este Salmo 19:1. Mire lo que dice. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mire lo que dice en el hemistiquio A, es decir, en la primera parte del verso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué dice el hemistiquio B? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, fíjese, ¿por qué se llama un paralelismo sinónimo? Reitero, porque utiliza el hemistiquio B para repetir lo que ya había planteado en el hemistiquio A. Mire qué dice acá. En el hemistiquio acá dice los cielos. En el hemistiquio B no dice los cielos, dice el firmamento. El firmamento, ¿sí ven? Aquí dice cuentan. Pero acá en el hemistiquio B no dice cuentan, dice anuncian. Entonces, cielo tiene un sinónimo que es firmamento. El verbo contar tiene un sinónimo que es el verbo anunciar. Y aquí dice la gloria de Dios.
Aquí en el hemisticio B no dice la obra de Dios, pero se dice la obra de sus manos. Entonces, esta otra parte, la gloria de Dios y la obra de sus manos, vienen siendo un sinónimo, es decir, es casi una misma expresión. Aquí utiliza la obra de las manos de Dios, es decir, la creación de Dios para representar su gloria, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama un paralelismo sinónimo? Reitero, porque utiliza el hemisticio B para repetir todo lo que había dicho en el hemisticio A. ¿Están ubicados en lo que les estoy diciendo? ¿Estamos entendiendo? Sí, sí. Y les dije que ese paralelismo podría ser de varias clases. Aquí les estoy hablando de un paralelismo sinónimo, ¿correcto? Pero que también puede ser sintético, puede ser antitético, puede ser emblemático, puede ser climático. Todo esto es muy importante porque esto nos ayuda muchísimo a interpretar de mejor manera el texto bíblico. Cuando usted tiene en su mente este esquema en todo lo que es poesía, es mucho más fácil de interpretar y entender que la poesía tiene un esquema. Ellos no colocaron así palabras botadas ahí como fue de una u otra manera. No, ellos hicieron la poesía con un esquema muy interesante. Ese esquema es, parte de ese esquema es esto que le estoy diciendo hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un acento como el adnaj? Divide de manera natural esos paralelismos que le estoy comentando. Divide de manera natural esos paralelismos. Permítame, le doy un ejemplo así rápidamente de un paralelismo sintético. El paralelismo sintético es este de acá. El paralelismo sintético es el que utiliza el hemistiquio B. ¿Se acuerdan que ese hemistiquio es como la parte B? Es el que utiliza el hemistiquio B para el paralelismo sintético. Es el que utiliza el hemistiquio B para, cuidado, explicar, argumentar, coma, ampliar, explicar, argumentar, ampliar lo que había propuesto en el hemistiquio Ah, A. ¿Esto alguna vez lo vimos en alguna clase, Alexandra? sí, me estaba acordando de eso. ¿Se acuerdan el famoso Ujú. Salmo 23? Ese Salmo 23 es un paralelismo sintético. El Salmo 23 dice, por ejemplo, el Señor, ¿qué? El Señor es mi Señor pastor. es mi pastor. Ese es el hemistiquio A, ¿correcto? Y el hemistiquio B empieza a contarnos una cantidad de situaciones que se desprenden del hemistiquio A. Entonces, como el Señor es mi pastor, A, Él no me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y así sucesivamente.
una cantidad de sentencias, de postulados que se derivan de ese primer postulado, de esa primera sentencia. ¿Cuál es la primera sentencia? La del hemistiquio A. El Señor es mi pastor. Y luego en el hemistiquio B se desprenden una cantidad de sentencias, reitero, todas se desprenden de ese de allá. Ah, como el Señor es mi pastor, Él no me faltará. Como el Señor es mi pastor, junto a aguas de reposo me hará descansar. Como es mi pastor, me pastoreará. Como es mi pastor, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es rápidamente el hemistiquio, el paralelismo ¿qué? Sintético. Ese es el paralelismo sintético. Y el paralelismo antitético, de casualidad, ¿recuerdas cuál es ese paralelismo antitético, Alexandra? En este momentico no me recuerdo. El paralelismo antitético es, permítame escribo acá, antitético, es el que utiliza el hemistiquio B para plantear algo que es totalmente contrario al hemistiquio A. Utiliza ¿Sentencia o algo así? Utiliza el hemistiquio B para plantear algo totalmente contrario al hemistiquio A. Al hemistiquio A. Y decíamos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que es un libro de literatura sapiencial, mire que en Proverbios capítulo 28, si no estoy mal, Proverbios capítulo 28, ahí incluso tiene un título que se llama el famoso Los proverbios antitéticos. Y es esto mismo. Fíjese el proverbio antitético. 28.1 dice, huye el malo sin que nadie lo persiga. Eso es el hemistiquio A. Y el hemistiquio B dice, más el justo está confiado como un león. Eso también es lo que se conoce como la dialéctica. El proceso dialéctico, ¿recuerdan ustedes? Que es donde hay una tesis, una síntesis, perdón, una tesis, una antítesis. El proceso dialéctico es donde hay una tesis, una antítesis, que es lo contrario a lo que se había propuesto, una antítesis, y de todo eso sale una síntesis. En las universidades es muy normal hacer esto. Por ejemplo, los famosos debates que se forman en la universidad, o los foros, o bueno, colóquele el nombre que quiera, pero usualmente lo que se hace es que una persona propone algo y hay otra persona que propone algo contrario. Y entonces se entra en un diálogo. Y la idea de ese diálogo es que salga una síntesis. Entonces, eso es lo que se conoce como el proceso dialéctico. En la cruz del Calvario hubo ese proceso dialéctico. La tesis es, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La síntesis y la antítesis es, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Y la síntesis es, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Entonces, y es lo mismo que está pasando acá en el 28.1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Tesis. Mas el justo está confiado como un león. Antítesis.
y la síntesis la sacamos nosotros. ¿Cuál es la síntesis? La síntesis es la enseñanza que usted saca para su vida. La idea de esta enseñanza, de este primer versículo, es que usted diga, ah, no, pues entonces, si eso es así, pues más vale ser justo que impío. Porque si el impío va a estar huyendo sin que nadie lo persiga, mientras que el justo está confiado como un león, pues yo decido si quiero vivir una vida confiada o una vida huyendo todo el tiempo. Ya, entonces eso se llama así. Muy bien. Eso, digamos, grosso modo, para hablarles, porque recuerden que el tema del que les estoy hablando realmente es el de la Adnaj. ¿Se acuerda que vimos un pequeño ejemplo? Creo que fue en el Salmo 107, si no estoy equivocado. El Salmo 107.2. Y ahí en ese Salmo 107.2, leámoslo por favor, a ver qué dice. Léanlo acá en esa Biblia mientras que yo lo busco acá en el hebreo. Salmo 107.2 o 107.4 creo que era. Andarán, ajá. Léanlo por favor si lo tienen. Ok, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Leo el 5 también, el 6. Ese es el Salmo 107. Sí, estamos 107, estoy ahí. Verso 4, ahí. Ya permítanme, lo estoy buscando. Ah, se me pasó Ya. mucho. Listo, acá está. Permítame, les comparto entonces una pantalla. Ahí están viendo el hebreo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Hola? ¿Están viendo el hebreo? Sí. Sí, yo lo veo. Ujú. Mire que en todos los versículos está el adnat. El adnat es este que está debajo de esta palabra, de esta letra que estoy señalando. ¿Sí la ve? Debajo de la T. Es como una especie, habíamos dicho, como una flechita, por decirlo de alguna manera. Ese es el famoso adnat. ¿Y qué es lo que hace él? Divide los dos esticos. Los dos esticos, los dos hemistiquios, hemistiquio A y hemistiquio B, ¿correcto? Los está dividiendo. ¿Quién se atreve a leer ese texto en hebreo? Entonces, mire cómo este adnaj divide en hemistiquio A y en hemistiquio B. Jodú ladonai kitob. Jodú ladonai kitob. Este jodú es el verbo alabar, uno de los verbos que hay en el hebreo para alabar. Jodú ladonai kitob. Alabar al Señor porque Él es bueno. Aquí. Y la otra parte dice ki leolán hasdu. Ki es porque, leolán
para siempre, eternamente, hasdu, es su misericordia, ¿ya? Porque eternamente o para siempre, su misericordia. ¿Listo? Entonces, fíjese cómo este Adnaj divide esos dos hemistiquios. Aquí está el hemistiquio A, ¿correcto? Y de acá para acá está el hemistiquio B. Ahora, de los ejemplos que le coloqué ahorita del el paralelismo, las clases de paralelismo sinónimo, sintético, antitético, ¿qué clase de paralelismo sería este que acabamos de leer en el Salmo 107, versículo 1? ¿Sí, Alexandra? Bueno, sí, estaba queriéndolo buscar este salmo porque que no sabía, estaba buscando dónde estaba el salmo, es el Salmo 107 porque se repite, ¿no? Alaba al Señor porque para siempre es su misericordia y otra vez, Ah, ¿no? pero el que se repite más es el Salmo, creo que es el Salmo 136, que está en Ah, cada, que parecido. está Ujú. en cada versículo. Ok. Sí, es el Salmo 136. Ese sí está en cada versículo. Ahorita lo buscamos. A ver, ¿qué clase de paralelismo es este que estamos viendo acá? Según lo que acabamos de aprender. ¿Es un paralelismo sinónimo, sintético o antitético? Recordemos que el sinónimo es el que utiliza el hemistiquio B para repetir lo que había planteado en el hemistiquio A. El sintético es el que propone algo en el hemistiquio A y luego en el hemistiquio B lo aclara, lo amplía, lo explica, etcétera, etcétera. Y el paralelismo antitético es el que utiliza la segunda parte, es decir, el hemistiquio B, para proponer algo que ya había dicho en el hemistiquio A, es decir, proponer algo totalmente contrario a lo que había propuesto en el hemistiquio A. Este paralelismo del Salmo 107, versículo 1, ¿qué clase de paralelismo es? Mm, el segundo. Sinónimo, no, sinónimo no. Sinónimo no es. A ver, ¿qué opinan? Sintético. Argumento. Sí, ese es un salmo, un paralelismo sintético, muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que dice casi en el salmo se desprende de esta sentencia. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabar al Señor porque Él es bueno. Mire, luego dice porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido el poder del enemigo y los ha congregado a las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Pero todo eso se desprende de esta primera sentencia. Alabar al Señor porque Él es bueno. ¿Ya? Ese es un paralelismo que, un paralelismo sintético, que en el primer hemistiquio propone algo y luego el resto de cosas amplía, aclara, explica lo que había propuesto o por qué está proponiendo esa primera sentencia. Aquí está diciendo el Señor es bueno, alaben al Señor porque Él es bueno. Y luego dice, empieza a recordar. Este salmo también se conoce como un salmo de esos de historia de la salvación, así se les llama a estos salmos, salmos de historia de la salvación. Y empieza a recordar de ahí hacia abajo por qué es que se está diciendo que el Señor es bueno y que por su bondad hay que alabarlo. ¿Ya? Muy bien. Me decías del Salmo que es Salmo 136. 36. O sea que la palabra de Dios es una obra como una obra de arte, ¿no? Desde la Tiene que literatura es una obra de sí, arte por eso impresionante. como uno Sí, no conoce, entonces es como el que no conoce el arte, ve una pintura y dice tan fea, pero no sabe, en cambio si ya conoces. así es. Claro, eso sí. Para el que no conoce dice, ay, qué pintura tan fea. Sí, eso es tan feo. Y el que sabe dice, no, 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 un momento, y empieza a explicarla y empieza a ver bellezas donde, mire, mire el Salmo 136, lo bonito que es en el hebreo, porque toda la segunda parte se repite siempre. Acá igual, Jodú, otra vez, alabad. Jodú ladonai kitov, ki leolan hasdu. Fíjese que prácticamente se repite
este versículo 1 del Salmo 136 se repite del que acabamos de leer, del Salmo 107, versículo 1, se repite, ¿ya? Y otra vez está aquí el ¿qué? El Agnaj, véanlo, acá está el Agnaj. Y en todos esos versículos va a salir el Agnaj. Miren el versículo 2. Jodú leroje jaelohim. Y aquí en jaelohim otra vez está el Agnaj, véalo acá. Otra vez está acá. Alabar al Dios de los dioses, Ki Leolán Hasdu, porque para siempre es su misericordia. Y todos los versículos así, Ki Leolán Hasdu. Otra vez, Ki Leolán Hasdu. Y está entonces ese Anaj. ¿Listo? Bueno, ese entonces es el ¿qué? El Anaj. ¿Listo? Muy bien. Veamos otros. Habíamos dicho en la clase anterior que hoy les explicaba esto de los paralelismos, de por qué se tenía que colocar ahí, ¿cierto? Muy bien. Hablemos de otros acentos. A ver, ¿qué otros acentos hay en el hebreo? Hay otro acento que se puede, entonces hemos hablado del sof pasuk, ¿recuerdan? Que es el de los dos puntos, dos rombos, que son el punto final, ¿no? Como dos especies de rombos. Hablamos también del siluj, ¿cierto? Y dijimos que ese siluj es una lineecita que está en la última palabra del último versículo, diciendo, ojo, que aquí es la última palabra, ¿correcto? Y hablamos ahorita del anaj, que es el que acabamos de trabajar. Muy bien, hablemos ahora de uno que se llama Ole Be Yoret. Ole Be Yoret. Miren cómo es este. Permítame, les comparto. Y este Ole Be Yoret son dos. La verdad es que son dos acentos. Ahí están viendo ya la pizarra, ¿sí? Sí. Así se llama. Ole Be Yoret. Son dos acentos realmente en uno. Dos acentos en uno. Uno se coloca, dos acentos en uno. Uno se coloca en la parte de arriba de la palabra. Es decir, el ole se coloca sobre la palabra y el yoret se coloca debajo. Ole Be Oret. Uno, el ole se coloca sobre la palabra y el yoret se coloca debajo de la palabra. Su función es hacer una pausa prolongada. Su función es hacer una pausa prolongada.
y equivale a nuestro punto y coma o a nuestros dos puntos. Entonces, olé sobre la palabra Yored bajo la palabra. ¿Listo? Se utiliza para hacer una pausa prolongada. Se utiliza para hacer una pausa prolongada. Punto seguido equivale a nuestro punto y coma o también puede equivaler a nuestros dos puntos, cualquiera de esos dos puntos, dos signos de puntuación. Reitero, el olé, be, yored son dos acentos en uno. Y el olé se coloca sobre la palabra, el yored se coloca bajo la palabra. Y se utiliza para hacer una pausa prolongada. Equivale a nuestro punto y coma o también equivale a nuestros dos puntos. Leamos, por favor, el Salmo 24. Salmo capítulo 24. Permítame, lo buscamos acá en el hebreo también. Ya que estamos acá en el libro de Salmos, creo. Muy bien. Salmo 24. Miren la palabra mismor que está acá. Estamos viendo esa palabra, la que estoy sombreando. ¿Sí se dan cuenta? Yo no veo, no sé si Doris ve. Sí, ya ahorita sí estoy viendo. ¿Ahí están Ahora viendo sí. ya? Sí. Este es el Salmo 24. Mire lo que dice la primera y segundas palabras. Le David mismor. Le David mismor. Recordemos que eso, no sé si en sus Biblias dice algo entre el número del Salmo y ahí, no sé si en su Biblia hay unas letras que son a veces en negrilla, que están debajo debajo del número del Salmo. Miren por favor en sus Biblias si hay algo así. Aquí en esta Biblia dice el Rey de Gloria. Y debajo de ese título, el Rey de Gloria, hay algo que se llama Salmo de David. Salmo de David. ¿Listo? Eso, fíjense dónde está el número 1, es decir, dónde empieza el versículo en el hebreo. Acá. El versículo 1 es precisamente lo que dice Salmo de David. ¿Eso qué significa? Que en el hebreo, el versículo 1 es ese título que hay ahí, no el título en negrilla, que reitero, en mi Biblia dice el Rey de Gloria. ¿Correcto? Pero después de que dice el Rey de Gloria, dice Salmo de David. Eso en el hebreo es parte del versículo 1. Pero en nuestras Biblias lo sacaron.
todas esos del libro de los Salmos, todos esos títulos que están debajo debajo de un título en negrilla que hay ahí, eso pertenece al Salmo en el hebreo. Pero lo sacaron. ¿Cómo se llama aquí en esta palabra Mismor? Mismor significa salmo. Mismor le David, salmo de David. ¿Cómo es que se llama el acento que estamos trabajando? Se llama Olé Be Yoret. ¿Cuál es el Olé? El que está arriba, que parece una pequeña flechita mirando hacia la izquierda. ¿Sí la ven? Sobre la M. Hola. Mi tabla se enloqueció, no veo. Yo sí lo estoy viendo. Sí, yo sí, no me ¿Ves rechaza la algo que es como imagen. una flecha mirando hacia la izquierda? Sobre la M. Sí, Ese se llama Olé. un semitriángulo, algo así. Sí, podríamos decir, es algo que no está cerrado por debajo. Si fuera un triángulo, no tiene la partecita de abajo, está bien. Es esto de acá. Ahí se están viendo el cursor, ¿sí? Que estoy moviendo. Yo no veo, pero bueno. ¿No ves? ¿Por qué no ves? ¿Estás mirando Lo la clase trato en de el hacer. celular? Tampoco No, veo la que lo esté tablet. moviendo, pero sí se ve. A mí no la distingue, sino que me rechaza la imagen. La hago así para mirar y me la rechaza. ¿Te rechaza la imagen? La Doris, ¿sí Biblia, estás viendo? está la Biblia en hebreo. Ujú. Sí. Sí, yo sí estoy viendo, pero no veo que mueva nada. O sea, yo veo ahí la palabra. No, yo trato de dejarle y le hago así, no, ¿Y la sé cómo palabra está funciona. sombreada? Sí. ¿Tú no ves la palabra sombreada, Alexandra? Eh, tablas de- Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, Le David Mismor. Mismor significa salmo, cántico, cántico de David. Ahí que debería colocarse 2 puntos. Entonces debería leerse algo así. Salmo de David. Aquí se tiene que cambiar un poquitico el orden. Allá dice literalmente de David Salmo. Pero nosotros no hablamos así en el español. Nosotros tenemos que decir Salmo de David. 2 puntos. La Donai Hares, un Lohat, un Loach, Ha Tebel, Hayob She. La Donai Hares, del Señor es la tierra, Loach y su plenitud. Tebel, Be Yoshbe, Yoshbe Bach. El mundo y los que en él habitan. Eso es lo que, que se trabaja. Ahí está. Entonces, ese es otro acento que nosotros debemos trabajar en el hebreo. Entonces, aquí lo que nos está indicando es que se debe colocar o bien 2 puntos o bien punto y coma. Y que hay que hacer una pausa importante. Este Olé Belloret es como algo así como el equivalente a la Naj. Es como, hacen como la misma función de la Naj. En cuanto a la pausa, ojo, en cuanto a la pausa, pero recordemos que el Ajnaj estaba haciendo también las veces de dividir los paralelismos, ¿no? Muy bien. Preguntas de lo que les estoy diciendo. ¿Pudiste finalmente ver algo, Alexandra? Bueno, no mucho, pero yo después cuando se arregle vuelvo y veo la clase, le doy. Ok, permítame un momento.
Me levanté a buscar esto. Para buscarles esto. Esto realmente viene en la Biblia. Cuando uno compra la Biblia hebrea, viene en unas pequeñas separata dentro de la Biblia. Esto viene algo muy pequeño. Yo les puedo mandar la foto del pequeño, sino que lo mandé a ampliar. ¿Por qué lo mandé a ampliar? Porque esto es muy importante. Lo que estamos viendo es esto de acá. Miren, aquí están los 48 tipos diferentes de acentos que hay en el hebreo. Aquí dice acentos comunes. Tiene un título acá que dice tabla de acentos. Acentos comunes y acentos utilizados en la poesía. Y hay una cantidad aquí. Está más o menos el nombre de cada uno de esos acentos. ¿Correcto? Y está la forma de ellos y en qué parte de la palabra se colocarían en este caso. ¿Ya? Entonces es bastante interesante esto. Reitero, lo tengo, lo mandé a ampliar muchas veces, está aquí ampliado muchísimas veces porque eso es una cosita muy pequeña. Es como una pequeña cosita, bueno, lo tengo allá en la Biblia. No lo hago para no volverme a levantar. Eso es más o menos como de este tamaño, exactamente de este tamaño. Esto es, ¿saben qué es esto? Esto es una muestra de papiro, una pequeña muestra de papiro del griego, del libro de Mateo. Y está hecho como hacían los papiros en la época del Señor. Me lo pasaron cuando fui a hacer unos cursos. Estoy tomando un curso en Estados Unidos y cuando fuimos allá nos lo dieron. Esta es la manera en que se hacían los papiros. Bueno, se lo estoy mostrando porque esto realmente es así. Es así de este mismo tamaño. ¿Ya? Pero lo tengo bastante ampliado porque esto lo necesito muchísimo. Porque este tema obviamente es muy posible que no le encontremos como el sentido que tiene, pero es un sentido muy, muy importante cuando uno está dedicado de un poco más de lleno al texto bíblico. Ahora, ¿por qué me parece interesante darles este tema? Porque nosotros tenemos que como ampliar los horizontes. Cuando usted ve un pastor, yo no sé si usted había escuchado alguna vez un predicador hablando de paralelismos, sinónimos, sintéticos y antitéticos. En alguna que otra predicación que yo hago, yo lo menciono, muy rara vez, porque a veces a la gente no le gustan esos datos tan técnicos. Pero lo que sí tiene que hacer es que uno los tiene que tener muy en cuenta en los estudios del texto bíblico. ¿Para qué es tan importante tener esto en cuenta en el estudio del texto bíblico? Porque en la medida en que usted se va metiendo en el estudio del texto bíblico, lo que usted dice es de mucho más envergadura, de mucho más peso que lo que tradicionalmente se dice. Y la conclusión de esto es que su discurso teológico necesariamente será un poco diferente o muy diferente a lo que los demás dicen del texto bíblico. Y permítanme, les estoy haciendo este paréntesis porque yo siempre le decía al Señor que yo quería que quería predicar. Estoy hablando de cuando era niño, muy niño. Los juegos para mí, mis juegos de niño eran predicar. Porque eso era lo que yo veía en mi casa siempre. O sea, yo veía entrar y salir pastores todo el tiempo y todo ese asunto.
Y yo le dije al Señor desde muy niño que quería predicar, pero que quería hacerlo de manera diferente a como lo hacían los demás. Y creo que el Señor me ha dado en algo la posibilidad de hacerlo, pero eso ya depende de mí. O sea, no me ha dado más porque yo no me he metido más. Pero en la medida en que uno se mete y conoce todos estos asuntos, realmente el discurso teológico sí cambia y la manera en que se concibe a Dios, la manera en que concibe la espiritualidad y todo ese asunto. Bueno, permítame esa pequeña cuña, pero es que es bastante interesante conocer Y es todo una este. forma diferente. Ajá, Es correcto, sí. es una forma Entonces, diferente. Perdón, sí, ¿cómo? es una forma diferente de predicar y es muy actual. O sea, pues yo veo sus prédicas y es muy, claro, se aplica todo esto, pero es muy actual y tú quedas claro, ¿no? Porque a veces en las prédicas hablan y hablan y al final la gente se olvida de qué fue la prédica. Sí, eso es un poco complicado de ver. Entonces, el asunto es cómo logramos fusionar todo, ¿no? Aunque estábamos hablando precisamente con Doris, cómo fusionar también la parte de la espiritualidad litúrgica, es decir, Ujú, de lo que llaman en la actualidad el mover del Espíritu Santo, ¿no? Eso es ujú. bastante interesante también, y claro que se puede y se debe hacer, ¿no? Eso es algo muy importante. Muy bien, vamos con otros, vamos con otra clase de acentos. Hay una cantidad de acentos impresionantes. Me llama mucho la atención. Por ejemplo, miremos, veamos algunas clases de acentos de las clasificaciones que les di. Por ejemplo, hagamos una lista de acentos conjuntivos. Permítanme, les comparto otra vez una pantalla. Y coloque por favor ahí en sus apuntes acentos conjuntivos. Acentos conjuntivos. Voy a colocar acá la palabra, por ejemplo, la palabra dabar. Palabra. Sí, correcto. Y la palabra dabar tiene, por ejemplo, este acento acá. Este acento nosotros sí lo conocemos porque lo hemos trabajado en nuestras. Permítame que me quedo mal. Este acento se llama un muná. Muná. Es un acento conjuntivo.
¿Lo están viendo? Ese acento, por ejemplo, está en el Génesis 1:1. Génesis 1:1. ¿Ustedes están viendo la Biblia en hebreo ahí? Ahora la veo. Ujú. A ver, por favor, ¿dónde está el acento muná? En- en la ¿Lo alcanzan a tercera ver ahí? palabra, la tercera palabra del versículo 1. Bueno, no sé, ese es lo que veo. Bereshit bara Elohim. Esas son las tres palabras. Fíjese que en el Elohim está la palabra o el acento Adnaj. ¿Listo? Y en la segunda palabra está el acento Muná. Mírenla acá, debajo de la resh. ¿La están viendo? ¿Sí? Debajo de la resh. Entonces es un acento conjuntivo, es decir, une las dos palabras. ¿Cuáles? Bara y Elohim. Bereshit, bara, Elohim. ¿Listo? En el principio creó Dios. Y ahí está el Muná. Muy bien. Veamos otro acento. Está el acento voy a volver a escribir esta palabra. Sencillamente es para que nos demos cuenta. Este acento se va a llamar Mupaj. O también hay otras gramáticas que le dicen Mapaj. Ese va así. En esta misma posición, así. ¿Se acuerda que ahorita vimos uno con esa misma forma, pero que estaba colocado arriba de la palabra? ¿Listo? Este está colocado abajo de la palabra y se llama Mapaj. Así se llama. Mapaj. Ahí en Génesis capítulo 1. Versículo 7 está. A ver si logramos verlo. ¿Lo ven ahí? Ahí en el versículo 7. ¿En qué palabra está? ¿Están mirando el hebreo ustedes? Yo de verdad no estoy mirando, no, otra vez tengo problemas. Yo No, apenas pude ubicarme porque no lo había podido encontrar. ¿por qué será? ¿Qué estará pasando?
Es Porque más, yo no sé si lo que ahora estaba hablando lo estaba escribiendo ahí o solamente lo dijo porque la verdad no pude ver nada. oh, sí, yo lo estaba escribiendo acá. Mire, aquí está, Mupaj o Mapaj. Ahí están Ahora viendo sí. la pizarra, ¿cierto? Ahora sí, Ujú. Y antes no. No, no, apenas no, o sea, no pude ver Bueno, tampoco entonces por es. favor copien ese. Que tiene esa forma. Por favor, cuando pase eso, me dicen inmediatamente, no estamos viendo alguna cosa, porque yo estoy convencido de que están viendo. ¿Ahí lo siguen viendo todavía? sí, Sí, sí. Yo Ok. no dije nada porque como tengo problemas pensé que era a mí. Era acá. y yo pensé que era que no lo estaba escribiendo. Opa. ¿Ya lo escribieron? Sí, Mapaj. Y ahora se los voy a mostrar en la Biblia. Ahí están viendo la Biblia, ¿sí? Sí, sí. Intenten en el versículo 7 identificar dónde está ese acento, Mapaj. aquí, casi al final. Muy bien. Acá, ¿cierto? Sí, Muy donde bien. termina la N. La N, Es correcto. Ahí está. Mapaj. Ese es un acento conjuntivo. ¿Listo? ¿Qué dice acá en el versículo 7? Vayas Elohim et Harakia. Vayabdel ben Maim. Vayas hizo Elohim, Dios, et Harakia, la expansión. Vayabdel y separó ben de entre Hamaim, las aguas. Y aquí está en la palabra ben, Hamaim, ahí está el acento del que estamos hablando, Mapaj, que es un acento que conjuntivo, es decir, que une dos palabras. Y vamos con otro acento, es uno que se conoce con el nombre de Merca o Merja. Voy a volver a hacer la palabra davar acá. Yo solamente les estoy dando, digamos, algunas indicaciones pequeñas de esto. Es decir, que ustedes tengan noción de que hay unos acentos. Correcto. Y que ellos tienen unos roles, pero la verdad no me voy a detener mucho en esto porque, es decir, la clase anterior y esta y ya. Les voy a enviar una foto de esto. El merjá es un acento que es algo así. Algunas Biblias o algunos manuscritos lo van a hacer así recto, así como lo hice yo. Es como una línea oblicua. Y hay otros que lo van a hacer como un poquito curvo, pero es exactamente el mismo acento. Ustedes están viendo la pizarra ahí, ¿cierto? sí. Sí, Se llama mercá.
Reitero que a veces se hace así y a veces lo hacen como un poquitico así, como un poquitico curvo. Cualquiera de las dos maneras que usted lo encuentre es el mismo acento. Ese está en textos, por ejemplo, como Génesis 27. Permítame, lo buscamos acá entonces. Génesis capítulo 27. Aquí está el capítulo 27 de Génesis. Y vamos a leer el versículo 25. A ver dónde logran identificar ese acento. Ya lo vi Ahí ahorita. en el versículo 25. Miren ahí donde está el número 25. Ahí lo alcanzan a ver, ¿cierto? Se mueve. A ver, sí. ¿En dónde está? ¿Está curviado o Encontré ¿En qué letra? ¿Qué número de palabra? en el 26, Sí. la primera. Oh, bueno, está bien. En el 26 la primera palabra, Bayomer. Bayomer, muy bien. En el 25 estaba en la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima palabra. Séptima palabra, segunda letra. Muy bien. Esta era una, Lemán, pero acá en el 26.1 también está. Excelente. Ese también está ahí. ¿Listo? Y hay muchos otros. ¿Cómo es que se llama ese acento? Mercado. 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 ¿Me Y puede mire una volver? cosa bien interesante. Aquí en el 26 está una vez. Mire acá, en esta palabra que voy a sombrear ahí. ¿La están viendo? Lo. Lo. En esa palabra está, ¿cuántas veces? Es el mismo acento, merca, pero está dos veces. Cuando está dos veces, él se llama mercaquepulá. Se llama mercaquepulá. ¿Y esas dos veces qué significa? Es la verdad el mismo acento. La verdad, lo que pasa es que este de acá, lo, es una pausa un poco más extensa. Entonces, esta es una pausa pequeña y esta es otra pausa un poco más extensa. ¿Listo? Preguntas. Bueno, la verdad es que es bastante interesante, pero bastante denso también todo esto. Hay un texto bien interesante en el libro de Isaías. Ese libro de Isaías tiene Isaías 39:2.
Vamos a buscar Isaías 39:2. A ver qué dice en español. ¿Qué? 42. Isaías que Sí, 42. 39:2. 39:2. Tengo los cables cruzados. Dice, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Ese pasaje es bastante interesante para el tema que estamos viendo porque hay una cantidad de acentos. Permítame, lo estoy buscando en el hebreo. Ustedes están viendo ahí la Biblia en hebreo, ¿cierto? En este momento, No, pero yo no ¿No? lo veo, no. No. No, permíteme entonces a ver qué está pasando. Ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. sí. Permítame, ¿cuál fue el texto que leímos? ¿Isaías qué? 39. 39:2. 39:2, sí. 39:2. Véanlo, aquí está. Ese texto es bien interesante porque tiene una cantidad de acentos ahí. Ahí lo estamos viendo ya. Hay una primera gran división, que ¿cuál sería la división grande de ese acento? De ese 39:2. ¿Cuál sería la primera grande división que hemos estado trabajando? El Anaj. ¿Dónde estaría el Anaj? A ver, ayúdenme a buscar, por favor, el Anaj. ¿Dónde está? Tiene que ser más o menos, dividiendo la mitad del versículo. Mírenlo acá. ¿Cómo se leerá esa palabra en el hebreo? Dios rotai. Fíjese que debajo de él tiene que un adnaj, ¿cierto? Nos dice que ahí es la parte central del versículo. ¿Qué es lo que dice? Isaías 39:2. Toda la casa de armas y todo lo que se llaman sus tesoros. Hasta ahí. Hasta ahí es según los judíos, dicen, ahí es la primera parte de la idea del versículo. Entonces, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa, su tesoro, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, toda la casa de armas. ¿Listo? Y todo lo que se hallaban sus tesoros. Ahí. Supuestamente ellos dicen hasta ahí, claro. Reitero, cuando vamos a darnos cuenta, es muchísimo más grande esta primera parte que la segunda parte. O sea, ellos dicen, no podemos dividir eso de manera que quede más corta la primera parte y más larga la segunda parte. Porque si nos damos cuenta, mire cuántas palabras tiene la primera parte y cuántas palabras tiene la segunda parte. La verdad es que la segunda parte prácticamente es una sola línea. Mírenla acá.
esta sería la segunda parte. Pero ellos consideran que ahí es ¿una división qué? Una división desde la literatura y desde la gramática, qué es lo que está diciendo en la primera parte y qué es lo que está diciendo en la segunda parte. En la segunda parte dice, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Y claro, efectivamente sí es así. Aquí es la primera, la división del versículo. Reitero, no es una división tanto que acá tienen que haber 20 palabras o 10 palabras y aquí otras 10 no. En la primera parte del versículo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 palabras. Mientras que en la segunda parte hay 2, 4, 6, 8, 10 palabras. 10 contra 25. Entonces se diría, no, eso no es la mitad. No, no es la mitad. Es la división de ese versículo en dos grandes partes, ¿correcto? Que ellos consideran que ahí debe ser la división porque una primera parte habla de una cosa y la otra parte es el complemento, es decir, el hemistiquio A y el hemistiquio B. ¿Correcto? Y a partir de ahí va a dividirse en palabras, o en unidades más pequeñas. Entonces, la primera división es el Agnaj, ¿no? El Agnaj. Luego viene otro bastante importante que es, por ejemplo, otro acento que se llama segolta, otro acento que se llama sakef, otro acento que se llama reviá, otro acento que se llama tifja, otro acento que se llama silug, y otro acento que se llama agnaj. ¿Qué pasa con esos acentos? Esos acentos lo que hacen es subdividir aún más el versículo. ¿Listo? Entonces, hay dos grandes divisiones en el versículo separadas por agnaj. Y la primera está subdividida por segolta. Miren el segolta. ¿Cómo se llama o dónde está el segolta? Mírenlo acá. Ustedes ven allá arriba de esa palabra que sombrié, hay como 3 puntos que parecen como un segol, pero hacia arriba, como al revés. ¿Están viendo? Sí. Debajo, sobre la letra U, en la palabra que está sombreada, hay 3 puntos mirando, es como reitero, como una vocal segol, pero mirando hacia arriba. ¿Qué me está indicando eso? Que ahí se divide el versículo, la primera parte del versículo, la primera gran división, tiene también una subdivisión que está ahí marcada por ese segolta. Hiskiyahu, que es lo que dice Hiskiyahu. Y se regocijó con ellos Ezequías. Vayishmach Elegen Hiskiyahu. Se regocijó con ellos Ezequías. Y ahí consideraron los judíos que era una división. Esa división, ¿cómo se llama? Segolta. ¿Listo? Segolta. Y la segunda parte, desde este segolta hasta la agnaj, está subdividida por sakef. Sakef. Miren el sakef. La segunda parte, como es un poquitico más grande, permítame, me tengo que ahí. Miren el versículo
hay un acento que son como dos puntos que están en la parte de arriba. Mírenlo acá. Esta parte. Esta parte está dividiendo otra vez. Fíjense que hay dos grandes divisiones, luego esas dos grandes divisiones tienen otra subdivisión que es con el segolta, y esa subdivisión tiene a su vez otras subdivisiones. En este caso, la palabra que está ahí marcada, que es un segolta, se llama así. Y así sucesivamente. Esas mismas palabras, esas mismas divisiones tienen otras y otras subdivisiones, marcadas con otros acentos. Entonces, en conclusión de todo este asunto, es que nosotros tenemos en el hebreo unos puntos, unos signos arriba o abajo de la palabra que son acentos. Que esos acentos se pueden subdividir en los acentos que se utilizan en la prosa y otros que se utilizan en la poesía. Que también pueden ser acentos prepositivos o pospositivos. Que los acentos prepositivos se colocan al inicio de palabra, que los pospositivos se colocan al final de palabra, como el segolta que vimos ahorita, ¿correcto? Que hay unos que son, unos acentos que son disyuntivos y otros conjuntivos. Los conjuntivos unen palabras, los disyuntivos dividen palabras, ¿correcto? Y que hay unos acentos que se colocan arriba y que otros se colocan abajo. ¿Cuál es la función de esos acentos? Obviamente, hacer que la palabra sea tónica en la sílaba donde va el acento, es decir, que ahí en esa palabra se tiene que hacer más fuerza, como nuestra tilde. ¿Correcto? Eso por una parte. Por el otro lado, que dividen las palabras en palabras un poco más, o las frases o los versículos los dividen en subunidades, que pueden ser subunidades de pronto gramaticales o sintácticas o teológicas, de acuerdo a lo que el autor quiere plantear. Entonces, esta unidad, esto es una unidad teológica. Esta palabrita, de acá de esta palabra a esta otra, es una unidad. Entonces, aquí la dividimos con el adnaj. Luego, ese adnaj, entonces, la subdivide con el segolta, y así sucesivamente. Entonces, hay unos acentos que dividen las unidades en más grandes. Hay otros acentos que subdividen esas unidades en otras más pequeñas. Y hay otros acentos que dividen esas subdivisiones en otras mucho más pequeñas. Y así sucesivamente. ¿Listo? Preguntas. La verdad, de esto habría muchísimo que decir, pero es algo muy técnico. Y yo solamente quería que ustedes tengan una pequeña idea de qué es, qué significa, a qué se refiere. ¿Ya? Entonces es básicamente eso. Pero bueno, entonces estamos en contacto. Nos vemos en una próxima clase con otras, con otra temática diferente a esta. No sé si hay una pregunta respecto a lo que acabamos de ver. Yo sé que este es un tema bastante denso, bastante técnico, pero por lo menos que usted sepa que esos son acentos. ¿Y qué es lo que hacen? Unir palabras, dividir palabras, se utilizan para la musicalización de la lectura de la Biblia, se utilizan para colocar ahí el acento de la palabra, en fin. ¿Listo? Epa, Alexandra, ya está que se duerme. Ay, perdón. Es que Ok. ya estoy, perdón, que estaba Ya está recansada. Bueno, listo. Entonces las dejo en paz para que puedan dormir. ¿Listo? ¿No hay alguna pregunta a este tema? Bueno, de todas maneras ahí les voy a dejar la grabación con mucho gusto y cualquier cosa estamos en contacto. Les voy a enviar al grupo una foto de esos acentos para que ustedes puedan analizarlos un poco mejor.
El Señor les bendiga y que esté muy bien. Muchísimos éxitos. Amén. Hasta Les luego. bendiga.